Ahora la licenciada Soledad Moncel nos va a hablar de lo que habíamos adelantado, que es la asertividad, la comunicación asertiva. Yo sé que a lo mejor es mucho de golpe, pero tomen un papel y un lápiz, sugiero, y anoten estos títulos para darle vuelta, lo que Mariana dijo recién, ¿no? Esto de que la cabeza es redonda para cambiar de... Bueno, estás en tu aula, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, a continuación entonces vamos a hablar sobre la comunicación asertiva. ¿Por qué hablamos sobre comunicación asertiva en el contexto del manejo del estrés? La realidad es que muchas veces puede sucedernos que queremos expresar un mensaje y no lo podemos hacer correctamente, o no entendemos correctamente el mensaje de los demás, o nos cuesta decir que no, o no entendemos el no del otro. Y en todo lo que tiene que ver con las comunicaciones está muy implicada la percepción, que como ya vimos es el primer eslabón de la cadena del estrés. Entonces muchas veces, dependiendo de cómo nosotros percibimos la comunicación y el mensaje que los demás nos dan, podemos generar que esta cadena se active generando el estrés que justamente queremos aprender a manejar. ¿Qué es la comunicación asertiva? ¿De qué hablamos cuando hablamos de asertividad? Nos estamos refiriendo a poder expresar lo que sentimos y lo que pensamos de forma clara y con respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Básicamente la asertividad tiene que ver con tener una cierta firmeza y una cierta seguridad a la hora de comunicarnos, sin dejarnos tampoco avasallar por el mensaje de los demás. Con esto queremos decir que tiene que ver con una cierta diplomacia a la hora de comunicarnos, en donde no seamos agresivos, pero tampoco seamos frágiles. Y muchas veces seguramente nos hemos encontrado con personas o nosotros mismos, ¿por qué no?, que nos pueden decir, bueno, pero la verdad es que yo soy más frontal, digo las cosas como me salen, cuando me salen, ¿no? Y así me manejo a la hora de comunicarnos. Y es importante saber que en realidad la asertividad a la hora de comunicarnos no tiene que ver con una característica de la personalidad. No hay personas asertivas, sino que lo que hay son conductas asertivas. Y estas conductas asertivas se basan en una autoconfianza y en un autorrespeto que encima tienen el beneficio de ser una conducta que es una conducta de retroalimentación. Esto significa que cuanto más asertivo soy, más confianza en mí mismo tengo. Cuanto más confianza en mí mismo tengo, más asertivo soy. Esta conducta me va a permitir poder leer una situación, leer un contexto y entender qué decir, cuándo decirlo y con quién decirlo. Y es por todo esto que realmente creemos que la asertividad es un antídoto contra el estrés. Porque generalmente cuando nosotros no somos asertivos en el momento de comunicar, estamos posicionados en un lugar más sumiso, ¿no? más callado, más guardado, donde tal vez aguantamos y no podemos decir lo que nos pasa o lo que sentimos, o estamos en una posición más explosiva. Y la verdad es que cuando explotamos, nunca explotamos bien, siempre explotamos con la persona que no corresponde, en el momento que no corresponde o en el lugar que tampoco corresponde. Esto nos lleva a plantear cuáles son los polos de la asertividad. Justamente los polos de la asertividad, cuando nosotros no tenemos una conducta asertiva, tenemos una conducta que es más pasiva o agresiva. La conducta de pasividad en la comunicación tiene que ver con esta posición del aguantar, ¿no? De guardarnos, de callarnos, de no poder decir aquellas cosas que queremos expresar. Y la conducta agresiva tiene que ver más con esta posición de el explotar. Pero también es importante tener en cuenta que entre la conducta pasiva y la conducta agresiva hay una conducta que es la conducta pendular. Esta conducta pendular surge de esas situaciones que nosotros aguantamos y de golpe explotamos. Y como dijimos antes, siempre explotando con quien no corresponde o de la manera que no corresponde. Tanto el polo pasivo como el polo agresivo generan estrés, porque generan tensión. Y aparte, no cumplen el objetivo principal de la comunicación, que es ser eficaz. Cuando nosotros somos eficaces al momento de comunicar es cuando se libera esa tensión que en algún punto es la que produce el estrés. ¿Qué pasa cuando tenemos una actitud más pasiva a la hora de comunicar? Bueno, generalmente parecemos más tímidos, más inseguros, tenemos una conducta más evitativa, estamos buscando aprobación de los demás, pero generalmente tiene dos consecuencias. Hacia los demás lo que sucede es que muchas veces nos avasallan con su mensaje, ¿no? Porque no están acostumbrados a que nosotros hagamos escuchar nuestra voz, podamos transmitir nuestros mensajes. Y hacia nosotros mismos sucede que muchas veces anteponemos los límites o los deseos de los demás antes que nuestros propios límites y deseos. En cambio, cuando nosotros tenemos una conducta más agresiva a la hora de comunicarnos,
Aparentamos ser más explosivos, estar más al ataque, ¿no? O a la defensiva, con un comportamiento siempre muy exagerado para la situación, generando tensión, ¿no? Imponiéndonos. Siempre se arman esas situaciones en donde hay una tensión que no está buena. Pero también principalmente suceden dos consecuencias. Hacia los demás, nuestro mensaje no es escuchado, pero porque ya no importa el mensaje, lo que importa es la situación, ¿no? Terminamos siendo un poco como los locos, los que gritamos o los que tenemos este comportamiento exagerado de esa situación y el mensaje se pierde. Y hacia nosotros mismos lo que sucede es que anteponemos nuestros propios límites y nuestros propios deseos antes del límite y deseo de los demás. En cambio, cuando nosotros logramos tener una comunicación asertiva, podemos expresarnos constructivamente. La única crítica constructiva es la crítica asertiva, porque el objetivo no es señalar, ¿no?, lo que el otro hizo, el error que tuvo, que no estuvo bien, sino poder generar un camino en donde podamos llegar al mejor objetivo juntos, ¿no? Es buscar el mejor medio para ese fin que estamos buscando. Ser flexibles, recién hablábamos de la flexibilidad. La flexibilidad, pero no solamente a la hora de hablar, sino también a la hora de escuchar. Cuando nosotros somos flexibles en la comunicación, invitamos a otro tipo de comunicación. Cuando hay un ida y vuelta, se genera algo mucho más amable, mucho más amigable, en donde invitamos a la otra persona a tener un diálogo que es distinto, ¿no? Entonces, esta flexibilidad es importante, no solamente en lo que digo, sino también en cómo escucho los mensajes de los demás. Buscamos negociar y dialogar. Esto quiere decir que salimos de la omnipotencia de creer que nuestra posición o nuestra decisión es la única o la mejor, porque entendemos que de alguna manera siempre podemos aprender algo de los demás, siempre podemos escuchar, siempre podemos crecer, ¿no? Entonces el objetivo es llegar a eso que nosotros queremos de la mejor manera posible, pero colaborando, compartiendo, averiguando, aprendiendo y creciendo. Y esperamos respeto y respetamos a los demás. Solamente cuando nosotros respetamos, podemos exigir también respeto. Muchas veces nos sucede que reparamos mucho en cómo los demás nos hablan, ¿no? Uy, habla mal o habla gritando. Y la verdad es que no tenemos por ahí conciencia de qué forma nosotros emitimos el mensaje. También puede pasar que nosotros respetamos y hablemos asertivamente y del otro lado nos encontramos una persona que no nos devuelva lo mismo. Bueno, es el otro, ¿no? En algún punto. Si yo estoy segura de mi forma de comunicar y lo hice con respeto y no transgredí el límite del otro, puedo estar tranquila con eso. Seguramente pensarán ustedes, bueno, todo muy lindo hasta acá, pero no es la forma en general en la que estamos acostumbrados muchas personas a comunicarnos, a veces cuesta. Bueno, acá traemos una fórmula para empezar cómo podemos hacer para empezar a incorporar esta conducta y empezar a transformarla en hábito. Primero está el cuándo. El cuándo significa el hecho concreto, la situación o aquello sobre lo que yo me quiero referir, ¿no? Sin anteponer rodeos, sin anteponer excusas. Por ejemplo, cuando no me escuchas. Segundo, me siento. Me siento obviamente habla de los sentimientos, ¿no? Lo que nosotros estamos sintiendo ante esa situación. Cuando hablamos de lo que nosotros sentimos, lo que generamos es poner una distancia, porque estamos hablando desde nosotros mismos. Y aparte también estamos evitando ser juzgados, porque ¿quién puede venir a decir que lo que yo siento está mal, ¿no? Que no corresponde, es lo que yo siento? Entonces, por ejemplo, bueno, cuando vos no me escuchás, yo me siento angustiado. Tercero, porque me imagino o pienso, ¿no? Acá viene la hipótesis, eso que muchas veces nosotros damos por sentado, ese pensamiento distorsionado que generamos ante una situación, pero que nosotros no lo vemos como hipótesis, lo vemos como lo real, ¿no? Entonces, cuando vos no me escuchás, yo me siento angustiado porque me imagino o pienso que no te importa lo que digo o que no me valorás. Y por último, necesito y me gustaría. Esto tiene que ver con hacerme cargo de por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, ¿no? ¿A dónde quiero ir con ese mensaje? Hacerme responsable de esto. Entonces, necesito y me gustaría que empieces a valorarme más, que empieces a escucharme de otra manera. Miren qué distinto que suena el decir, no me escuchás porque no te importa lo que digo, que decir, cuando vos no me escuchás, yo me siento angustiado porque me imagino que no le das mucha importancia y la verdad me gustaría que empieces a escucharme de otra manera. ¿En qué posición dejamos al otro, ¿no? ¿En qué lugar? Y sobre todo, ¿en qué posición estamos nosotros? Qué alivio de esa tensión de poder haber expresado aquello que queríamos de una buena manera. Y también es muy importante en esta fórmula tener en cuenta el hablar en primera persona, porque cuando nosotros hablamos de primera persona, nos estamos haciendo cargo de eso que realmente queremos decir. Muchas veces, sin darnos cuenta, hablamos de
los demás, ¿no? En tercera persona, como si nosotros no nos involucraríamos. Entonces siempre el mensaje está bueno poder decirlo en primera persona. Hay que saber que el mensaje no consiste solamente en esto que estoy diciendo, ¿no? Sino también en cómo acompaño con mi lenguaje corporal y en la entonación, la voz. O sea, no es solamente lo que decimos, sino cómo acompañamos ese mensaje. ¿Qué pasa con el lenguaje corporal? Con el gesto, con la postura, con las miradas, ¿no? Tal vez alguna vez les sucedió que alguna persona les empieza a hablar y de golpe se les acerca y se les acerca y se les acerca y llega un momento que ya pierde dimensión el mensaje, lo que esa persona está diciendo, ya nos desconcentra porque invadió nuestro campo, invadió nuestro lugar, entonces el mensaje se va para ese lado. Es muy importante tomar conciencia cuando nosotros queremos transmitir cómo acompañamos con el cuerpo eso que estamos diciendo. Y ni hay que hablar de la entonación y de la voz. ¿Qué nos pasa hoy con las redes sociales, por ejemplo, con el WhatsApp, ¿no? Seguramente en algún momento les ha pasado que ustedes leen un mensaje y necesitan ponerle una entonación a eso que están leyendo. Y depende de la entonación que le pongan, va a ser el sentido, ¿no? Pasará como que el otro está enojado o como que está cansado, dependiendo de esa entonación que uno necesita ponerle. Entonces, importante tener en cuenta no solamente lo que digo, sino cómo lo digo y cómo acompaño con el cuerpo aquello que quiero decir. Esto es muy importante en relación a la asertividad. Aprender a decir que no. La verdad que el no muchas veces cuesta. Habrá personas que por ahí no les pase, pero en general el no cuesta mucho. A nosotros nos pasa y nos ha pasado en el hospital a veces cuando damos los talleres y hablamos con la gente. Esta herramienta, el aprender a decir que no, es una de las herramientas que más tratan de poner en práctica. Y no solamente cuesta decirlo, también cuesta escucharlo muchas veces. ¿Por qué cuesta el no? Y a veces por culpa, ¿no? Porque nos sentimos culposos, pensamos que si nosotros decimos que no, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a ayudar? ¿No? ¿Cómo lo van a resolver? Y la culpa se siente como una tensión en el cuerpo, esa tensión de la que hablábamos anteriormente. Entonces, para evitar ese displacer, esa sensación, muchas veces terminamos accediendo cuando en realidad sabemos que no. Por búsqueda de aprobación. Somos seres sociales y necesitamos de nuestro grupo de pertenencia. Y muchas veces podemos pensar que al decir que no nos puede llevar a una situación de quedar excluidos de ese grupo y eso pone en peligro nuestra existencia para nosotros, ¿no? Entonces es preferible también decir que sí y no correrle el riesgo de quedar fuera o excluidos de nuestro grupo. Para evitar situaciones de confrontación, pensamos que si decimos que no, se viene el conflicto. Y la realidad es que esto muchas veces está en nuestro imaginario, ¿no? Nosotros podemos decir que no y esto no sucede. Y aún así, si nosotros decimos que no y se genera ese conflicto, si nosotros nos manejamos de una forma asertiva a la hora de comunicarnos, ese conflicto seguramente se podrá resolver sin esfuerzo. Y por miedo a las consecuencias, esto tiene que ver mucho con nuestros propios prejuicios. ¿Qué pasa si yo le pido algo a un compañero de trabajo, por ejemplo, y me dice que no? Tal vez mi pensamiento sea, uy, qué mal compañero. Entonces, cuando me piden algo a mí, no voy a poder decir que no, porque qué mala compañera, ¿no? Entonces, muchas veces estos pensamientos tienen que ver más con lo que uno mismo piensa, ¿no? Y el propio prejuicio que lo que pasa en realidad. ¿Cuáles son las cápsulas para empezar a decir que no, para poder empezar a poner esto en prueba? Primero, y ante que nada, el autoconocimiento. Si yo sé lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero, lo que no quiero, lo que me hace bien, lo que no me hace bien, es mucho más fácil poder transmitirlo. Muchas veces tal vez nos sucede que hay algo que nosotros no queremos y queremos decir que no, pero en realidad no sabemos bien por qué no. Entonces nos cuesta fundamentarlo. Entonces, en la medida en que yo más me conozca y más sepa qué me pasa y qué quiero y cuáles son más límites, más fácil de transmitirlo va a ser también. El sano egoísmo. El egoísmo está mal visto. Pero si nosotros pensamos ese egoísmo como un sano egoísmo, como la posibilidad de volver a uno, ¿no? De volver a nuestro eje, conociéndonos, aceptándonos, esto sin duda va a ser mucho más beneficioso, porque va a permitir que nosotros podamos tener también relaciones más verdaderas, más genuinas con nuestro entorno, ¿no? No desde el lugar del sacrificio, sino desde un lugar real. Entonces el sano egoísmo es una buena forma de volver a uno para aprender a empezar a decir que no. Obviamente hay que decir que no asertivamente, porque no es lo mismo decir no quiero y utilizar la fórmula que vimos hace un rato para poder expresarlo. Por otro lado, prepararse para una posible mala recepción del no. Cuando la verdad que nosotros generalmente accedemos y estamos y decimos siempre que sí,
nuestro contexto, nuestro entorno, de alguna manera se acostumbra a eso, ¿no? Pero bueno, en la medida en que nosotros empezamos a aprender y a practicar y a ejercitar, nuestro entorno también va a ir acompañando ese proceso y de a poco va a ir aprendiendo a que nosotros vamos poniendo estos sanos límites que nos van a beneficiar a nosotros y a los vínculos con los demás. Y comprender que el no es a la propuesta, esto es fundamental, porque muchas veces nosotros personalizamos, ¿no? O sea, me dijo que no. No me dijo que no es a mí, es a la propuesta. Es que esta vez no quiere ir al cine porque tal vez siente que está cansado o que no es la mejor persona para acompañarme, pero no es por mí, ¿no? Entonces, corrernos de ese lugar y corrernos de ese lugar también al momento de poder decirlo. Entonces, tener una actitud abierta disminuye el estrés. ¿Qué queremos decir con una actitud abierta? Esto de la flexibilidad, poder ser flexibles, cuestionarnos, ¿no? Y empezar a escuchar al otro y empezar a generar comunicaciones más genuinas, siempre desde el sano límite, va a hacer que la mayoría de las situaciones se resuelvan sin esfuerzo. Y esto es algo fundamental para aprender a manejar el estrés. Bueno, muchas gracias.